Bien, le damos la bienvenida en este segundo bloque, como lo anunciábamos, a Alba Goicoechea, ella es la encargada de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones de Uruguay. Bienvenida, Alba. Bien, sin remitirnos puntualmente al caso que hoy nos convocaba, ni a ninguno en especial, nos gustaría que primero nos pudieras desarrollar cuáles son las políticas migratorias en realidad que tiene nuestro país. Bueno, las políticas migratorias en Uruguay han estado muy ligadas históricamente a la caracterización de los flujos migratorios que ha tenido el país. Desde sus comienzos a la vida independiente hasta principios de siglo, la inmigración era la gran constante, un país que, digamos, somos un país de inmigrantes. Y en ese sentido, las políticas estaban más orientadas hacia este tipo de flujo. Ya luego de los 50 y en los 60, el Uruguay empieza a perder población. Este proceso se acentúa hasta los 80, hasta mediados de los 80, donde el retorno pasa a ser uno de los pilares fundamentales de la política, que posteriormente después se va a orientar hacia la vinculación con los uruguayos que estaban en el exterior. Hoy Uruguay tiene una realidad migratoria más compleja. Uruguay empieza lentamente a recibir población. Esto de alguna manera permite empezar a generar dispositivos que atiendan a esta población inmigrante, como ya ha señalado Rinche en el bloque anterior. Los grandes, digamos, hitos de la política migratoria reciente del Uruguay, yo creo que hay dos muy importantes. El primero es el ayornamiento en materia de normativa. En el 2008 se aprueba la ley de migración, la ley 18.250, que coloca al Uruguay en la vanguardia respecto a los tratados internacionales de derechos humanos y que Uruguay ratificó. Un segundo hito también se mencionó, tiene que ver con la aplicación efectiva del Acuerdo de Residencia Mercosur, que favorece y facilita la residencia para los nacionales de los estados parte del bloque. Por otra parte, también se han implementado distintos dispositivos que permiten el acceso de los uruguayos que retornan, pero también de los inmigrantes, a servicios básicos, la salud, bueno, la educación, facilitar estos trámites que permiten una integración efectiva. Bien. Estas medidas son parte de una política migratoria en construcción, ¿verdad?, en un proceso de construcción. Bien. Ahora, paralelamente también lo que hay es población que llega a este país y que después termina, por ejemplo, siendo arrestada por servicio de inteligencia, por investigaciones, porque se vinculan al tráfico de personas, ¿no? Y donde ahí aparece, bueno, en algún lado está la grieta de cómo llegaron, quién otorga esas visas, cómo pudieron entrar, terminan acá, son de tránsito para otro lado. Y ahí, bueno, por eso pregunto, ¿no? ¿Cómo está parada hoy la política migratoria frente a estos casos? Bueno, tal vez una reflexión más amplia sobre este tema. El mundo tiene hoy aproximadamente 250 millones de inmigrantes. Estamos en un contexto muy particular de la migración y de la movilidad humana a nivel internacional. La migración no debe ser vista como un problema, sino que es una realidad y una realidad a gestionar y que los estados deben gestionar tomando en cuenta múltiples dimensiones. Una de ellas es justamente atender todos los tipos de migración, sea regular, migración irregular, migración temporal, migración permanente. También atender las causas sobre las cuales se generan estas migraciones, apuntar hacia el diálogo político, y el diálogo político no solo entre los estados, sino también entre organizaciones de la sociedad civil y otros actores concernidos en el tema migratorio. Es decir, nuestra organización hoy en el actual contexto está muy preocupada porque la migración es un factor positivo al desarrollo y esto ha sido constatado y ha sido reafirmado por los estados en distintas instancias. La Agenda Post-2015 es un ejemplo de ello. Otras declaraciones internacionales donde la migración es un factor positivo para el crecimiento y el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de la inmigración irregular y la criminalización de la migración, del negocio migratorio, Exacto, forma parte de la realidad migratoria. El problema es la mirada que se tiene sobre esto respecto a la mirada general de la migración. Tú mencionabas algunos casos en los que los migrantes se han visto involucrados en situaciones, digamos, fuera de la ley o comprometidos con la ley. Pero también la migración... o víctimas. O víctimas de la ilegalidad de otros, ¿no? Porque justamente las personas más vulnerables, los migrantes más vulnerables, deben dejar sus países en búsqueda de una vida mejor. Y esa misma vulnerabilidad los deja expuestos a estas redes,
digamos que es un negocio como otros tantos del crimen organizado transnacional. Si la pregunta es, bueno, si es un problema de control migratorio o es un problema de cómo proteger los derechos de estas personas que se ven expuestas a estas redes criminales. Bien, y vamos por partes. En lo que le puede llegar a caber al control migratorio. A ver, los procesos de control migratorio, digamos, pasan más por el lado de, bueno, de que los funcionarios y funcionarias sepan identificar documentación fraudulenta, sepan generar mecanismos de investigación para saber qué hay detrás sin que sea la persona el migrante, sino identificar otros factores que pueden estar asociados a redes delictivas, digamos, que manejan a estas personas migrantes. Eso es parte, digamos, de los grandes desafíos, o sea, sí control, digamos, en términos de lo que es la agenda de seguridad, pero no una política migratoria que se base en el control. ¿Hay capacitación del personal de migraciones? ¿Así capacitación continua, bueno, por ejemplo, porque aparezcan determinados tipos de documentos, que empiecen a circular algunas visas truchas, yo qué sé, como que haya una capacitación continua dependiendo de lo que anda en la vuelta? A ver, hay manuales, nuestra organización en algún momento también ha hecho alguna capacitación a los funcionarios de los puntos de frontera y de hecho, digamos, no es tanto una competencia de la Dirección de Migración, sino bueno, de las policías de investigación saber, junto con la Fiscalía y el Poder Judicial, identificar qué factores pueden haber atrás de una red, digamos, ¿no? Pero evidentemente no ser solamente es el centro de un control, o sea, porque muchas veces los migrantes, sobre todo, hay que tener en esto mucha responsabilidad, terminan siendo vistos como los responsables de los males y el mundo está lleno de ejemplos de esto, ¿no? Donde la discriminación, el racismo, la xenofobia, donde se capitaliza, digamos, la problemática migratoria muchas veces hasta con fines electorales. Entonces, un control de acuerdo a la identificación de las redes criminales, pero no poner al migrante en el centro del problema. Sino como víctima en todo caso. Como víctima de las redes que los utilizan para negocio lucrativo. Rinche planteaba el poder eliminar la necesidad de visa, ¿no? ¿Usted qué le parece? A ver, eso es una decisión que toman los estados, ¿no? El viejo dilema entre digamos, la libre movilidad y el control tiene que ver con decisiones que toman los estados. Es interesante, por ejemplo, los grandes avances que la región de América del Sur está desarrollando, de ir hacia una ciudadanía regional en el marco de discusiones que están en la órbita de la UNASUR, también del Mercosur con el Acuerdo de Libre Residencia. Es decir, a nivel de bloques se están discutiendo mecanismos para ir hacia ese tipo, digamos, de construcción de un bloque de libre circulación. En otras partes del mundo estas discusiones no están. Los estados entienden que deben ponerse cada vez más barreras y restricciones a la migración. Bien, me gustaría, si me permite, hacer una vuelta de panel. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué dirección tendría que ir o les gustaría que fuera nuestro país? La sociedad ideal tendría que ser la libre circulación. El tema es que cuando un gobierno planifica una economía y ciertas regalías para algunos sectores de la población, necesita controlar cuánta gente va a ingresar y cuánta demanda va a haber de puestos de trabajo para después no tener un problema. Y por otro lado, habría países que se convertirían en países superpoblados porque recibirían migración sin límites. Entonces creo que, si bien es ideal, me parece que el control es necesario. Lo puedo entender desde ese punto de vista. Yo creo que aquí juega mucho el tema de la regulación. Sin duda que por esa cuestión ancestral que traemos de ser seres nómades, que creo que es lo más atávico que hay en el ser humano, la movilidad y ir encontrando un lugar donde yo pueda sentirme parte, no es una cosa menor. Y los estados tienen una responsabilidad, y es la responsabilidad de administrar y regular. Y yo creo que la regulación es correcta, la visa es correcta. El tema es cómo se presenta la visa dentro del operativo administrativo, ¿no? Hay países que hacen de esto una cultura de freno. No quieren decir que no habilitan el ingreso migratorio de población. Pero de hecho lo terminan haciendo. Lo establecen. Entonces, yo migré a México y migré con una visa determinada que me permitía hacer determinadas cosas y no otras. Y había alguien que era responsable, un tutor económico de mí y un tutor moral.
No era poca cosa, Mirá. en México. Tutor moral, Un ¿qué viene a tutor ser moral. Y un bueno, tutor si yo me moral? portaba mal, decía alguna mala palabra, me metía en cuestiones políticas del país. ¿No? Por ejemplo, mirá. yo hacía alguna opinión pública sobre algunas... En México, como religioso estaba... Es más, cada vez que me querían amedrentar me decían, tengo el código 33 acá, que era el artículo constitucional que me frenaba a hablar. Algunos hacen de esto oficinas de ostentación burocrático de los derechos humanos de los migrantes. Porque yo viajé con mi compañero en aquel momento que no tenía las mismas condiciones migratorias para poder insertarse en México que yo, y las cosas que se nos ofrecía, primero, los frenos burocráticos eran terribles. A las afueras estaba toda la corrupción posible. Te conseguimos hasta un acta de nacimiento por la cual, si tú abonas tanto, consigues esa acta de nacimiento, y con esa acta de nacimiento consigues este permiso, y con este permiso consigues otro, y cuando quieras acordar, eras un ciudadano puro y exclusivamente natural de México. Eso sucede. Bien, ahora, Sucede la libre muchísimo. circulación Ahora, te garantiza que no va a haber por supuesto, por eso yo creo que- corrupción, yo al creo que contrario, para Uruguay- las redes de eso, criminología yo es creo que como quiero decir es el con lugar, esto- es el paraíso fiscal de los migrantes. Uruguay es un ejemplo en la administración de migración. Y es un ejemplo porque ha sabido integrarse y conformarse como país gracias a los migrantes. Y es un país de puertas abiertas que pone las exigencias necesarias y de alguna manera regula. Ahora no sé cómo estaremos con el fenómeno de República Dominicana y el fenómeno de peruanos. No sé cómo estamos hoy en día en ese punto que creo que Yo es quiero decir algo neurálgico. con respecto a esto. Me parece que lo que hoy tenemos, o el sistema que tenemos hoy en Uruguay, donde algunos ciudadanos del mundo necesitan una visa y otros ciudadanos del mundo no necesitan visa, es de total desigualdad. Uruguay debería construir políticas en torno a eso. O van a necesitar todos visas porque Uruguay quiere controlar en cierto modo, cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Esa entrada al país, o realmente vamos a abrir las puertas para que la gente pueda entrar a nuestro país. Después la regulación de esa persona, si quiere residir temporalmente, si quiere residir permanentemente o trabajar, eso es un capítulo que viene después. Pero la visa de entrada al país, me parece que deberían estar todos los ciudadanos del mundo en iguales condiciones, y hoy no lo están, porque Uruguay tiene algunos convenios suscritos con algunos otros estados, donde de repente va para un lado y para el otro igual, y los uruguayos pueden entrar a esos estados y en otros no, porque en otros ha tenido, como por ejemplo en el Mercosur, donde están estas nuevas regulaciones que hacen que la residencia, por ejemplo, sea, bueno, primero que la libre circulación y que la residencia se otorgue más fácilmente, pero creo que estamos en un plano de desigualdad hoy y debería plantearse, de repente es una política de Estado que no tendría que ver con el gobierno de turno. Uruguay debería plantear una política de Estado y respetarla en cuanto a qué quiere hacer con sus fronteras. En y su ahí experiencia, Alba. no tenés que tener distintas, no tenés que tener distintas respuestas a depender del país de donde te piden. En su experiencia, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Bueno, hay que, digamos, desde nuestra organización, Uruguay es un Estado miembro, nosotros respetamos las decisiones que toman los gobiernos. Hemos intentado en estos años apoyar al Uruguay de cara a una política o políticas que atiendan los procesos inmigratorios. De las tres, digamos, intervenciones del panel, son muy interesantes porque responden a distintos mecanismos de respuesta. Lo que tú mencionás, hay países que tienen políticas de inmigración reguladas, donde, digamos, se toman en cuenta factores vinculados al mercado de trabajo, a los perfiles que el país necesita. Un ejemplo es Canadá, por ejemplo, que aplica este tipo de política. Hay una discusión también que está hoy al respecto de ir hacia una ciudadanía universal, a un mundo sin fronteras, como parte, digamos, de los procesos de un mundo más unido. Pero mientras existan los estados, existan las fronteras, esta discusión va a estar siempre. Quisiera poder darte una respuesta, quisiera poder decirte en términos valorativos si es lo bueno o es lo malo. La realidad internacional indica que mientras estén las fronteras, este tipo de dilemas van a seguir estando. Y sobre la tercera intervención coloca un tema muy interesante. Un mayor control genera también un mayor negocio en torno a ese control. Es decir, se cierran las fronteras, pero se incrementa el negocio migratorio, desde documentación fraudulenta y este tipo de cuestiones que ese es uno de los grandes dilemas. Bien, lo que no me ha contestado ninguno, porque, bueno, tal vez sí lo obtengamos de la votación de la gente en casa, ¿no? Como uruguayo, ¿qué querés? ¿Qué preferirías? Yo lo dije recién. Que no haya visa, yo lo dije. Yo prefiero que priorice Lo lo interno. vemos a la vuelta, hacemos una pausa y ya venimos. Tribuna, prepárense para las respuestas.